Buenas tardes, bienvenidos amigos, mi nombre es Rebeca Ducci. Vamos a ver un tema muy importante sobre tótem y tabú. Se trata de un trabajo de escuelas psicológicas. El hombre prehistórico ha legado su arte, religión, su concepción de vida, transmitido por las leyendas, mitos, cuentos para su supervivencia. Tótem y tabú se trata de una de las obras de Sigmund Freud, de enfoque psicoanalista, y vamos a encontrar algunas intervenciones de Wundt. Los capítulos de los que voy a hacer referencia en este análisis son el horror al incesto, el tabú y la ambivalencia de los sentimientos, como también vamos a revisar algo sobre la omnipotencia de las ideas. Para direccionar este trabajo empezaré por describir respuestas conforme a la elaboración de algunas preguntas que puedan acercarnos a la comprensión, como por ejemplo, ¿cuál es la idea principal de este análisis? ¿Cuál es el objeto de estudio del autor Sigmund Freud? Bueno, y también citar algunas de las ideas principales y secundarias. En este cuadro podemos identificar que tótem y tabú tiene una línea psicoanalista. Podemos apreciar las ideas primarias y secundarias y el objeto de estudio del autor, que es realizar una comparación entre la psicología de los pueblos y la psicología del neurótico. Freud realiza un estudio de las tribus salvajes con un principal enfoque de los primitivos de Australia. Son características relativamente arcaicas, pues son considerados como íconos de la primitividad. Como podemos apreciar en este cuadro, Freud realiza una comparación entre el salvaje australiano y el neurótico, con el fin de encontrar similitudes que nos aproximen a la ley de prohibición del incesto. Podemos identificar dentro de las normas el control que se impone dentro de las estructuras totémicas, y a nuestra derecha las actividades para este tipo de control. Identificamos también dentro del neurótico los actos fálicos. Estos actos fálicos vienen dados por la inhibición del desarrollo, que es la regresión a las etapas infantiles, o una fijación incestuosa que una persona normal reprimió. Les invito a observar el siguiente video. El trabajo de mi vida fue explorar la mente subconsciente del hombre. Ese revuelto mar interno de recuerdos ocultos, fuerzas primitivas y deseos en los cuales no se puede pensar. Si no comprendemos el ciego instinto de agresión y los deseos sexuales, vivimos en un mundo de ilusiones desempeñando un papel en una trágica historia de sombras. Bien, como hemos observado, trata sobre la vida de los salvajes como estadio previo de nuestro propio desarrollo cultural. De ser cierto, hay una concordancia entre la psicología del salvaje y la psicología del neurótico. Freud toma el ejemplo de los salvajes de Australia. Ellos se rigen por el totemismo. Cada clan tiene su tótem. El tótem es un antepasado bienhechor y protector que une a los miembros más que a los mismos lazos de sangre. En cada tótem está siempre la norma de la exogamia, que significa que no está permitido el vínculo sexual entre miembros del mismo clan totémico. En el siguiente video vamos a observar los vínculos sexuales entre los miembros. El Tanimet puede durar días o semanas. Los hombres invitan a las mujeres de otra aldea para que participen. El carácter exógamo de estos Highlander les obliga a buscar esposas fuera de su pueblo. Los matrimonios entre parientes están prohibidos. Los hombres pueden tener tantas mujeres como puedan mantener, pero ellas solo pueden tener un esposo. Si alguien viola la norma, toda la tribu lo castiga enérgicamente, como si estuviese defendiendo de una seria amenaza hacia la tribu o hacia la parte totémica. Si el tótem se hereda de la madre, entonces los hijos no podrán tener relaciones sexuales ni con su madre ni con sus hermanas, por ser del mismo tótem. La estirpe totémica reemplaza a la familia realmente consanguínea, tanto que un hijo llama padre no solo a quien lo engendró, sino a cualquier otro hombre que hubiera podido engendrarlo, porque cualquier hombre de la tribu, cualquier hombre mayor, hubiera podido ser su padre. Parece ser la herencia del viejo sistema de matrimonio grupal. La rigidez de la prohibición del incesto se podría entender como la norma de prevenir el incesto grupal. El clan, o estirpe, llamada así,
totémica junto a otros clanes forman a su vez una fatria. Fatria y subfatria son exogámicas entre sí. Una fatria es un grupo de derivación del mismo grupo del tótem. No se puede tener relaciones con las de subfatria correspondiente al individuo. Por eso se impuso tal organización, quizá porque la prohibición totémica original del incesto en los australianos, la tentación les era mayor. De esta manera podemos ver la distante vinculación del sujeto hacia su suegra, porque según Freud, su suegra es la proyección de su madre, de la cual siempre se encuentra atraído. De la misma manera con su hermana, le va a ver en su futura esposa. En cuanto a los animales, se encuentra el sentimiento de ambivalencia, que se relaciona con el padre. El sentimiento de ambivalencia se refiere al mismo hecho de respeto y de cariño que se puede expresar hacia el individuo, pero con sentimientos contrarios de amenaza, de querer eliminar. Además de las prohibiciones totémicas, el incesto también se combate con evitaciones. Una serie de normas para no cometer incestos, que empiezan con rituales en las etapas de iniciación, o preparar al sujeto para la pubertad. Según los diferentes tipos de tribus o de clanes, se realizan estas etapas de iniciación. En el siguiente video hay un claro ejemplo de este tipo de distancia entre vínculos. Los niños son apartados de la presencia de las mujeres a la edad de 7 años y viven con otros hombres durante los siguientes 10. Hay códigos muy estrictos de distancia hacia la suegra. Si bien esta puede ser exogámica, la norma de evitación combate las fantasías del incesto que son inconscientes. El psicoanálisis nos permite entender el horror al incesto como un rasgo infantil, que concuerda llamativamente con la vida anímica del neurótico, ya que éste inhibió su desarrollo regresando a la etapa infantil en una fijación incestuosa que la persona normal reprimió, de lo que Freud hablará el complejo de Oedipo. A mí, tú eres el amor de mi vida. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme. Qué mujer increíble. Sin deseártela de una manera loca. Dije que te quiero. Necesito controlar tu vida, ver quién te besa, quién te abriga. Me encanta. ¿Qué dijiste? Ya. El tabú y los sentimientos ambivalentes. El tabú significa algo sagrado, pero sobre todo algo prohibido, y no por ningún dios, sino que es la norma misma que prohíbe. Tabú significa también algo que protege a jefes, niños, mujeres. Si investigamos desde la psicología podremos comprender los nuestros propios. Veamos el video. El baile de las mujeres es más lento y acompasado. Suelen estar en estado de trance, poseídas por los espíritus del bosque que las protegen. Sus movimientos imitan las labores de recolección que realizan. Cuando nos reunimos para danzar en torno a la hoguera, se cantan los sueños de los animales, las historias de cómo fueron creados. Cada uno tiene la especialidad de imitar a un animal concreto, que suele ser su animal totémico. Finalmente cumplen el propósito de pedir a los espíritus una determinada pieza, agradecérsela o pedir perdón por haber cazado a algún animal sin solicitar permiso previamente. Los que danzan y cantan se maquillan el rostro y el cuerpo con kaolín para asemejarse a los espíritus que, según nuestra creencia, son de color gris. El tabú de los animales, de la prohibición de matarlos y comerlos, siendo el núcleo del totemismo, son dados por Wundt. Wundt cree que el tabú obedece al miedo a un poder demoníaco, supuestamente escondido en el tabú. Su contagio se evita mediante las ceremonias expiatorias.
Con el tiempo el tabú pasó poco a poco a prohibirse por sí solo, pasando lo demoníaco a segundo plano. Sin embargo, Wu no llega a las raíces últimas del tabú, que son raíces psicológicas y no demoníacas. El psicoanálisis nos muestra el tabú en los enfermos obsesivos, lleno de tabúes, a los que obedece tanto como los salvajes. Hay concordancia entre las prohibiciones obsesivas neuróticas y los tabúes, como por ejemplo, que son igualmente inmotivadas y de enigmático origen, además impuestas desde dentro del sujeto. Además, no solo prohíben ciertas distancias, sino también el mismo pensar de hacerlas. Los enfermos obsesivos se portan como si las personas tabúes fueran portadoras de una enfermedad contagiosa y mediante ceremoniales buscan anular el nefasto. Referente a ello, les invito a observar el siguiente video. Viles, truanes y falsos. No la amo. Sí, precioso, falso. Te van a traicionar, a herir y engañar. Mi señor es mi amigo. Tú no tienes amigos. Nadie te quiere. No escucho. No voy a escuchar. Eres un charlatán y un ladrón. No. Mataste a alguien. Vete, que me vaya. Te odio. Te odio. Da el ejemplo de las personas que reprimió su placer al contacto, creándose así un conflicto, es decir, el deseo de tocar, pero está prohibido hacerlo. Este deseo es el tabú. Las prohibiciones tabú son ambivalentes. En lo inconsciente les gustaría violarlas, pero al mismo tiempo temen de hacerlo. Es la parte consciente del individuo que les hace reaccionar y de prohibirse, es decir, una cohibición del individuo. Las más antiguas e importantes prohibiciones tabú son las dos leyes fundamentales del totemismo. Estas leyes consisten, una es en no matar al animal totémico, 2 es evitar el comercio sexual con los miembros del sexo opuesto del mismo clan totémico. También podemos entrar dentro de este análisis en lo que se refiere cómo el individuo se transforma en tabú. Es en el hombre que viola el tabú, se vuelve el mismo tabú, porque da el mal ejemplo a los demás, los cuales deben evitarlo. También se vuelve tabú el ser humano que tienta a violar lo prohibido. Aquí, por ejemplo, si nosotros decimos que un hombre o una mujer despierta envidia hacia otro individuo del mismo clan, se le puede identificar como tabú. Esta transferibilidad del tabú refleja la inclinación de la pulsión inconsciente, ya indicada para la neurosis, a desplazarse siempre sobre nuevos objetos, siguiendo diferentes caminos asociativos. En fin, el tabú es una prohibición antiquísima, impuesta desde afuera, desde alguna autoridad y dirigida hacia la más intensa apetencia del hombre. Este es en el caso de los clanes, en el caso de la estructura totémica de las tribus, y que han tenido todo este desarrollo. Pero en el caso del neurótico, estas estructuras, estas imposiciones y restricciones, nace desde la estructura mental mismo del individuo, es decir, es interna. Para investigar si hay tabú, si existe una ambivalencia de sentimientos, Freud estudia en detalles los tabúes de los pueblos salvajes en relación con sobre 3 factores. 1 sería el trato dispensado a los enemigos, 2 sería el trato de los gobernantes o el tabú hacia los gobernantes, y el tercero sería el tabú de los muertos. No hay crueldad sin inhibición en el trato de los enemigos. El conquistador sigue normas, que sería apaciguar al enemigo asesinado. Este tabú se da después de haberlo matado o asesinado. Restringir para el matador, acciones expiatorias o purificaciones para el matador y ciertas medidas ceremoniales. En tal caso sería como una limpia
que el individuo realiza para que este espíritu no le siga o no le moleste en el transcurso de su vida diaria. Estas acciones explican dos situaciones. Todas las prolongación del culturas tabú tienen hacia una todo manera lo de que celebrar y tuvo honrar a contacto sus con él, muertos. y el miedo al espíritu Puede que sean asesinado. funerales o simplemente contando sus Freud historias a las refiere otras explicarlo generaciones. por la O existencia de una incluso puede ambivalencia ser a de las través de la emociones, celebración del Día de los sentimientos hacia Muertos. el enemigo. Pero pocos se atreven a llegar tan cerca de la muerte La como la conducta de gente los del pueblos festival primitivos Manene, están que tiene regidas lugar por en la dos provincia de Tanah principios. Toraja de El Sulawesi, pueblo debe Indonesia. cuidar a los gobernantes y por otro lado deben cuidar a ellos. Esto es referente al trato que se tiene del tabú de los gobernantes. La existencia de la ambivalencia también muestra hacia los gobernantes. Por un lado, se lo venera, se realiza tal elección, pero por el otro, inconscientemente se siente una intensa hostilidad hacia él, o rechazo, por el mismo hecho de que nos encontramos o que el individuo se encuentra gobernado por una persona superior. Freud relaciona este acontecer con el delirio de la persecución paterna. Es al mismo tiempo ensalzada o estimada, y odiada y criticada. Cabe entonces pensar que también el vínculo del salvaje con su gobernante proviene de la actitud infantil del niño hacia su padre. En el caso del tabú a los muertos, todo aquel que haya tenido algún contacto con ellos es impuro, y se vuelve a su vez tabú. Incluso el solo hecho de pronunciar su nombre. La ambivalencia de sentimientos con los muertos es la misma de ternura y hostilidad. El duelo se cumple porque queríamos al muerto, pero la hostilidad se le proyecta fuera de sí sobre la figura del muerto, porque ahora el muerto es el peligroso. Si el salvaje viola el tabú, el castigo lo recibirán todos. Si el neurótico viola el tabú, otro será quien sufrirá. En el caso de los salvajes es porque se encuentra adherido dentro de un clan donde que siguen imposiciones, donde que se sigue una línea de justificaciones que se aplica a todos los individuos de la tribu. Pero en el caso de los neuróticos, las imposiciones son internas. Él no tiene que obedecer a otra persona fuera. Entonces, por eso, quien sufre las consecuencias es la persona contraria. En la neurosis, la prohibición recae sobre pulsiones sexuales, mientras que en los salvajes recae sobre una pulsión social. La esencia asocial de la neurosis radica en que el sujeto se refugia en una realidad fantasiada para huir de la realidad insatisfactoria. Ya, en este momento vamos a ver lo que es la omnipotencia de los pensamientos o de las ideas. El totemismo es tanto un sistema religioso como social. 3 tipos de teorías intentaron su explicación totémica: las nominalistas, las sociológicas y las psicológicas. Según las nominalistas, los antepasados dieron nombres animales a sus jefes, porque tenían algunas cualidades de ellos. Con el tiempo, sus descendientes terminaron creyendo que su antepasado se trataba de un animal totémico. Según la parte sociológica, el tótem representa a la sociedad en su conjunto, corporiza la comunidad, que es el genuino objeto de veneración. Referente a las teorías psicológicas, en primera instancia el tótem es emitido como un refugio seguro del alma del primitivo para protegerse de los peligros. También adquiere la noción de que es la ignorancia de los salvajes acerca del proceso de la reproducción sexual, principalmente en el papel del macho. Freud supone que hace mucho tiempo se produjo un cierto acontecimiento primordial a partir del cual puede deducirse el horror al incesto. Ojo, tal acontecimiento se relaciona con la hipótesis darwiniana sobre el clan de los monos. Los niños se interesan más por los animales y se sienten más cerca de ellos que de los adultos. Sin embargo, desarrollan zoofobias. Las zoofobias es el terror hacia ciertos animales. Y el análisis demostró que tales animales representan al padre. Estos niños también se identificaban con el animal temido. Vemos esta ambivalencia de sentimientos en el siguiente video. En cuanto al video observado, Freud va a decir o va a aclarar que estas zoofobias aparecen más en los niños varones.
Y también se enfatiza que la plena identificación con el animal totémico y la actitud ambivalente hacia ellos. Las dos prohibiciones del tótem, no matar al animal totémico y no cometer incesto, son dos crímenes. El uno es no matar al animal totémico, en el que se refiere al respeto que se debe guardar a su progenitor, explicados en uno de los principios de las obras de Edipo, en que mata a su padre y toma como mujer a su madre. Si estos deseos no son adecuadamente reprimidos, es decir, la represión viene por la parte nefasta del individuo mismo, en que se encuentra con una contraposición consigo mismo. El sujeto vive una inhibición profunda, porque le aterrorizan sus impulsos, tanto que lo suprime en el inconsciente. En el momento que empiezan a fluir, empieza a dar lugar a la neurosis. Freud explica que el sistema totemista resulta de las condiciones del complejo de Edipo. Veamos el siguiente video. Fue el hablar acerca de recuerdos dolorosos lo que alivió los síntomas. Esos recuerdos parecían estar muy ocultos en las mentes de mis pacientes. Señora, ¿no puede pensar en nada? ¿No recuerda nada? Oh, sí, pero... ¿Qué? Piense usted. Se me ha ocurrido una palabra. ¿Una sola? Sí. Pero qué tontería. Dígala de todos modos. Conserje. ¿Nada más? No. Camisán. Otra. Cama. Mi cama. ¿Qué más? Recuerdo que me dio la impresión de que un demonio se resistía a salir de su cuerpo, porque si salía sería su fin. Ciudad. Ciudad. ¿Qué más? Diga. Diga. Un carromato. Siga. 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 ¿Qué? Cuando yo era niña y mi hermana tenía 12 años, ella se volvió loca de pronto una noche y la tuvieron que atar y traerla a la ciudad en un carromato. Y fue el conserje quien la amarró y la trajo a la clínica. Pero yo presentí que había algo más oculto en esa historia y seguí tratando de obligarla a hablar para descubrir los recuerdos que realmente la perturbaban. Señora, esto ha sido demasiado fácil. Estoy convencido de que eso es solo parte de la historia. Diga otra palabra. Secreto. ¿Tenía un secreto con su hermana? Yo dormía con ella. Siga. Hombre. Sí. Desnudo. ¿Quién era ese hombre que iba allí de noche desnudo? ¿Era un pariente? Sí, él era... ¿Era su...? Si nuestra mente subconsciente, sin darnos cuenta, puede tullirnos o cegarnos, qué poderoso debe ser ese subconsciente y qué importante. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver sobre el sacrificio en el altar.
Los sacrificios en el altar son un medio de reconciliación con la divinidad, y más aún cuando el grupo o el clan o alguien del grupo o del clan cometía alguna falta. Entonces era más bien para agradar a los dioses. El sacrificio de animales es el más antiguo, donde estos serán el alimento de Dios, como también de sus adoradores. Matar al animal para el sacrificio solo se lo hace para ofrendarlo. El lazo de unión era que Dios y los adoradores comen el mismo animal. La sangre mora en todos ellos. Uniendo la hipótesis darwiniana de la horda primordial, los monos, más bien el que hacía de jefe en el clan era la persona que poseía el poder hacia todos los demás y era la única persona que mantenía todos los privilegios con respecto al clan. Entonces sucede que los hermanos se unieron para darse fuerza y poder matar al jefe de la horda. Este jefe tenía unas características de ser severo, de ser celoso, de ser estricto. Entonces los hermanos se unen para asesinarlo, luego comen su cadáver para identificarse con él en el pensar de que su fuerza, de que su poder, de que su valentía se transmitiría a ellos por medios de su sangre y de su carne, y que cada uno tuviese un poquito de su fuerza, es decir, de la fuerza del padre. El banquete totémico recuerda periódicamente este acontecimiento, en que se recuerda cada vez que se realiza este proceso como un ritual. Pero como los hermanos amaban tanto al padre, vino el arrepentimiento, nacido así el sentimiento de culpa en la humanidad, volviendo al muerto más fuerte de lo que había sido en vida. De ahí viene el miedo hacia los muertos, es decir, el tótem hacia los muertos. De esa culpa de los hijos varones nacieron las dos prohibiciones totémicas: no matar al animal totémico y no tener relaciones incestuosas con mujeres del mismo clan. Entonces, de esta manera nosotros vamos a ver que se forma la eticidad del hombre. Impedía que los hermanos se peleen entre sí por mujeres del mismo clan y a la vez impidiendo de que aparezca nuevamente un padre celoso. El psicoanálisis nos lleva a un nexo íntimo y un origen simultáneo entre totemismo y exogamia. Se originan las religiones, la comunión cristiana, que es una nueva forma de eliminación del padre. Y en el caso de los neuróticos, esta inhibición viene dada por la fuerza desde la inconsciencia, desde el inconsciente de sí mismo. Nosotros vamos a observar diferentes posiciones o situaciones en que trata de expulsarlos. Por tanto, quiero hacer referencia en cuanto al psicoanálisis, cómo trabaja esta postura. Viene, por ejemplo, el psicoanálisis desde una visión epistémica, que es dualista ya que resulta imposible separar el objeto de conocimiento en relación al sujeto cognoscente. También vamos a ver en cuanto a su metodología, en que nace con una interpretación libre, asimetría, poder control, directividad, asociación libre, atención flotante, hay un encuadre, la transferencia, la realidad psíquica, todo manejado desde un análisis. Podemos presentar las conclusiones con la comparación de la moralidad sexual, en que se explica la existencia del totemismo a pesar de las consideraciones equívocas de creer que no hay una conciencia de moralidad sexual próxima a la nuestra, que imponga a sus instintos sexuales restricciones de reserva. Se imponen las más rigurosas prohibiciones de las relaciones sexuales incestuosas, más en los primitivos, y que se reflejan ahora. Habrá que entender también la palabra tótem como una relación particular con la totalidad del grupo, el mismo que se encuentra sometido en sagrada obligación, refiriéndose a un antepasado del clan o espíritu protector. Y también recalcar que el tótem es un sistema totémico que se encuentra ligado por lazos de sangre. Alrededor de esta concepción se fundamentan las prohibiciones. Entonces, las comparaciones entre la psicología de los pueblos y la psicología del neurótico se encuentra muy ligada, se encuentra en su comparación más relacionada.
en cuanto a la perturbación de la psiquis y la relación en cuanto a los sentimientos ambivalentes que puede tener un individuo hacia los animales o hacia las autoridades. También vamos a confirmar en cuanto a las relaciones de poder en que se pueden presentar la autoridad. Con todo esto, para finalizar, podemos decir que esto se acrecenta en cuanto a las estructuras culturales. Esto ha sido ya la conclusión final en cuanto a todo el trabajo de Tótem y Tabú. Agradezco la atención a todos ustedes. Bueno, chao.